Padre Santo, te doy gracias, porque me permites estar aquí con mis hermanos. Quiero alabarte, Señor, y quiero reconocerte, Señor. Aleluya. Gracias por el privilegio que me da de estar aquí con los hermanos tuyos, con los santos de Dios, con los hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos santifica y también el que justifica, el que es de la fe de tu Hijo Jesucristo. Padre, en esta hora yo te ruego que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo despierte nuestros corazones a la verdad del glorioso Evangelio de Jesucristo. Tú nos has dado promesas reales y poderosas que por la fe podemos percibir y caminar en ellas. Y yo te ruego que tú hables al corazón, que tu viento poderoso destruya toda oposición, tanto de nuestra alma como del maligno, para que esta palabra no llegue al corazón y al lugar que tiene que llegar. Tu palabra dice que tú le envías y hará lo que tú quieres en el nombre de Jesús de Nazaret. Así sea. Amén y amén y amén. Así que venimos creyendo en la expectativa de que Dios hablará en nuestros corazones. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que somos como creyentes. La Biblia enseña que tú y yo somos santos. El texto se encuentra en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Verdad que sí? Donde la palabra de Dios habla acerca de nuestra identidad en Cristo. El apóstol Pablo dice, Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién él escribía? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Habíamos dicho que hay un problema en la cristiandad de este tiempo y una confusión. Cuando llama Pablo a las iglesias, él nos dice, esta carta es escrita a los pecadores que se encuentran en Éfeso. No, esta carta es escrita a los santos y fieles. ¿Por qué? Porque una persona que ha recibido a Cristo como Señor de su vida, en la Escritura, cuando usted busca los textos, ya no se le llama pecador. Se le llama santo y fiel por la obra que Cristo hizo en ellos. Esto no significa que no peca, pero ya en la Escritura no se le llama pecador porque esa palabra ya no es su identidad. Su identidad ha sido cambiada a otra. Ahora él se encuentra en Cristo Jesús. Amén. O sea, tu identidad y nuestra mía es definida no por el pecado, porque ahora tenemos un nuevo amo. Tu identidad y la mía se define por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mire esto, amado hermano. Por eso también leímos en las predicaciones pasadas, en 1 Corintios 1:2, dice lo mismo el apóstol al empezar esta carta. A la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y vuelve a poner a Jesucristo como la identidad que define al creyente. Jesucristo es quien te define. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Habíamos dicho que Él nos dice a los otros que están en la iglesia, que tratan de santificarse, pecadores por llamados, o santos por duro trabajo, con algunos que invocan en el nombre del Señor, mi Señor, pero no estoy seguro si es Señor de ellos. Eso no es lo que decía ahí, ¿verdad? Y mucha gente vive en las iglesias como si esto fuera así. Dicen, no, yo soy un pecador salvado por gracia. Estamos diciendo eso. No. Tú eras un pecador, pero ahora en Cristo Jesús, la gracia te ha traído a una nueva posición. Y la posición es en Cristo. Ahora tú eres un santo que peca. ¿Ven? Ahora eres un santo porque el Señor te santifica y te justifica y te pone en una nueva ubicación, pero que muchas veces cedes al pecado. La gente, habíamos dicho, que usa el capítulo 7 del libro de Romanos mal. Y empiezan a hablar de la lucha que hay entre el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que sigue la ley del pecado y la mente que sigue la ley de Dios. Pero se olvidan que la Biblia es un libro completo y no se divide tan solo en capítulos y versículos, y que en el versículo 8 dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas personas reciben el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que los libra de la ley del pecado y de la muerte, de la ley que Pablo decía. Con la ley, porque el cuerpo sirve a la ley del pecado, pero con la mente a la ley de Cristo. Y en Romanos 8 dice, pero ahora el Espíritu de vida nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. O sea que hay un contexto en lo que Dios quiere decirnos como iglesia. Y esto es importante, que tú sepas cuál es tu identidad, porque nosotros muchas veces caminamos
Y si usted se ve a sí mismo como uno que no tiene a Cristo, cuando la Biblia dice que aquel que está en Cristo, ¿cuál era el versículo que estamos discutiendo? Aquel que está en Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo ¿cuál? 17. 17, que dice, si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Comenzamos también a ver que en el libro de Efesios, Pablo había dicho como 40 veces que estábamos en Cristo, que Cristo estaba en nosotros. Y que a través de los escritos, tanto de Pablo como de los distintos apóstoles y los evangelios, el Señor nos muestra esta identidad de estar en Cristo. Lo menciona muchísimo. Y una de las cosas que discutimos en el punto 1 fue que todo hijo de Dios es un santo. Todo hijo de Dios, estoy hablando, es un santo porque ha sido separado por Dios para ese propósito. Número 2, habíamos dicho en la predicación anterior que nuestra identidad es en Cristo y que Él nos identifica consigo mismo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su vida, en su poder, amados, y estamos identificados con Él hasta en la herencia. Aparte de Cristo no tenemos nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Mucha gente lo dice en la calle, pero no sabe lo que significa con Dios nada y con Dios todo y sin Dios nada. Yo quiero que usted entienda esta realidad. Con Cristo lo tenemos todo. Aparte de Cristo no hay beneficios, no hay libertad, no hay salvación y no hay una relación de amor. Por eso cuando le damos la espalda a Dios comenzamos a secarnos. ¿Por qué? Porque le estamos dando la espalda al amor, a la vida, a la misericordia, a la paz, al entendimiento. Aleluya, y a las cosas santo, importantes. sí, Señor. Darle la espalda a Dios tiene sus consecuencias. Sin embargo, ser miembro, como decía la tarjeta de American Express, tiene sus beneficios. Amén. Amén. Qué importante que usted sepa eso, amado hermano. Comenzamos hoy con la tercera parte de esta predicación, que se llama, ¿cómo era que se llamaba el título? Lo que somos, santos. Eso es lo que somos. Ahora en Cristo Jesús somos llamados a ser santos. Y le he titulado a este tercer punto, o de esta serie de mensajes, el poder del pecado roto. The power of sin broken. Y eso es lo que Cristo hizo. Ahora, ¿significa esto que somos sin pecado? La pregunta, de ninguna manera. Escuche bien, que ahora estemos en una nueva posición en Cristo no significa que somos ahora impecables. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. El pecado continúa apelando a nuestros sentidos y llamando nuestras atenciones. Y muchas veces nos engañan porque no entendemos lo que somos. Por eso es importante saber lo que eres en Cristo Jesús y lo que de Cristo ha recibido. Por eso también en la predicación mencionamos lo que Pablo le dice a la libra de los Efesios, que él oraba para que ellos pudieran entender que el conocimiento de su voluntad y aquel gran esperanza a la cual habían sido llamados, él quería que ellos pudieran entender la supereminente grandeza del poder de Dios para con los santos en Cristo Jesús. Y muchas veces se nos olvida la disposición, lo que tenemos a nuestra disposición, la fuente que el Señor ha hecho morar en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya no estamos en la época de ir al templo. Esto no es un templo. El que diga que esto es un templo es un disparatero. Y el que diga que esto es un altar es otro disparatero. Tú eres el templo de Dios viviente. Tú eres el altar de Dios donde el fuego debe estar encendido. Y donde quiera que tú te mueves debes mostrar que el altar de Dios está encendido y que Dios es tu Dios. Por lo tanto, tú lo obedeces en todo tiempo, en todo lugar, en la casa, en la ducha, en el baño, cuando comes. Porque todo eso es una adoración viva y santa y agradable a Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tienes que caminar en esa verdad, creyendo quién eres y para qué fuiste llamado. Ustedes son piedras vivas que unidas constituyen la morada de Dios en el Espíritu. Y esto es importante que lo sepamos. Oye, el poder y la virtud de la crucifixión
capítulo 6, versículos 7 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 7 y 14. Lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice allí la palabra poderosa del Señor. Porque el que ha muerto, versículo 7, ha sido justificado del pecado. O sea, ha sido puesto en una nueva posición y el pecado no puede que. Ya estamos lejos. Hay alguien que desató esa cuerda. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Hay alguien que desató y cayeron las cadenas. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 14. Vaya allí donde dice, por el pecado no se enseñoreará. Ya no es tu dueño, porque Señor significa dueño y amo. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, escuche lo siguiente, la siguiente afirmación. Nosotros no nos encontramos bajo ninguna obligación de servir, obedecer y responder a las llamados del pecado. Usted y yo no estamos en ninguna obligación, escuche bien, de servir y obedecer y responder a las apelaciones del pecado. Tal cosa como caer en pecado es un disparate, amado hermano. Voy a caer en fornicación. ¿Cómo tú caes en fornicación? No, fue que iba caminando por la calle y me tropecé y forniqué. No, hermano, es que me encontraba yo por la Plaza de Colón. Y mientras caminaba en la Plaza de Colón me caí. ¡Wow! Y me tropecé y caí y adulteré. No fue que te tropezaste ni te caíste. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué quisiste? Que te apelaron y tú quisiste y consentiste. Antes, lo que te definía era la naturaleza pecaminosa y andabas en los deseos de tu carne y de tu corazón y de tus pensamientos y estabas por debajo del príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y andabas en esos deseos de la carne y el corazón y era lo que te definía. Tenías una naturaleza que había nacido en pecado, cuyas tendencias eran hacia el mal. Te era más fácil el mal que el bien, pero ahora Cristo te ha dado una nueva naturaleza y tienes una naturaleza contraria que te ha dado el poder para liberarte de la ley del pecado y de la muerte. Se te ha dado el poder del espíritu de vida, la adopción de Cristo Jesús, el carácter de Cristo. Y también el Espíritu, el Padre y el Hijo continuamente están operando en ti para renovar aquello que todavía tiene muchas veces programación del pasado, que es la renovación del entendimiento. Para que podamos comprender, dice la Biblia, podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Oye, amado, nosotros no nos encontramos bajo ninguna obligación de servir, obedecer o responder a las apelaciones del pecado. Por la gracia de Dios, usted y yo podemos vivir para Cristo. Amén. Una vida nueva. Aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso el apóstol se atrevió a hacer la afirmación: basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en la silla, concupiscencia, y empezó a dar un registro de las cosas en las que caminábamos. Pablo, cuando habla de la iglesia, dice: y estas cosas erais vosotros, y siempre habla en pasado. ¿Por qué? Porque Cristo nos da algo nuevo, algo que no existía antes. Él lo ha creado en nosotros, un nuevo hombre creado según Dios, en justicia y la santidad y la verdad. Por tanto, andemos como hijos de luz. Gloria a Dios. Esas cosas no podrían hacerse si el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, no hubieran hecho algo para que eso se lograra. Acuérdense que todas estas cosas no son porque nosotros somos tan espirituales y tan buenos, es que eres tan bueno. ¡Wow! Cuando Él camina por ese jardín, tú no ves cómo la semilla crece, el algo instantáneo, crece la semilla y las flores salen y Él sale por ahí, todo, hasta los vientos malos se vuelven buenos, las pestes de las alcantarillas cambian y saben a cereza con chocolate.
decimos creer la mentira de que la identidad y el propósito de la vida puede ser encontrado en un camino contrario a la nueva naturaleza recibida, estamos siendo engañados, literalmente. Por eso, amados hermanos, es que cuando el creyente peca, viene la convicción del Espíritu, que le hace saber que está operando contra natura. Porque ahora tienes un nuevo corazón, con una nueva mente, con una nueva lugar, con una nueva meta. Y cuando operas contra natura, deliberada y voluntariamente, el Espíritu te lo hace saber. Y muchas veces tú te justificas en el interior, pero el Espíritu por medio de su palabra te discierne, te divide, te hace pedazos y te muestra la realidad de la causa de tu pecado. Porque te ha dado una nueva naturaleza y porque te trata como hijo, no como bastardo. Aleluya. Hermanos amados, qué tremendo esta palabra del Señor. Encontrar nuestra identidad en Cristo es un concepto que de manera constante podemos hallarlo en las Escrituras. Sí, amado, toda la Biblia habla de eso. De hecho, es tan importante que es la razón, escuche bien, de nuestra existencia. Porque nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. ¿Cuál dirías tú que es tu razón? La manera en que nosotros vivimos la vida que Dios nos ha concedido es determinada en cierta forma de la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Voy a hablar en español. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 27:7. Aunque este texto habla del avaro y de la condición del corazón del avaro, puede ser usado con respecto a la manera de vivir de los hombres. El texto dice, ¿lo tenemos? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando del avaro, que te invita a comer. ¿Eh? Por cuanto es el pensamiento, Proverbios 27:7. ¿Ah? ¿Será 17? Oye Jehová, yo estoy en los salmos. Vamos aquí en Proverbios. Ese es el problema de subrayar toda la Biblia. Llega un momento que ya no tiene sentido porque está subrayada completa. Entonces hay que empezar a hacer bolitas y recuadros. Mire, amado. Ajá. Bueno, ya lo encontraremos después. Ustedes me lo buscan en una concordancia electrónica, esas que tienen en sus celulares. Pero el texto lo que dice es así. Dice, lo tengo escrito. Dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Es el versículo 6, yo creo, déjame ver. No. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Eso es lo que le pasa al avaro. Él te ofrece en su mesa y dice, come, llena tu corazón, pero por dentro está diciendo, este tipo es un afrentado, que es lo que se cree, que es un montón de cosas. La manera de él actuar define y de pensar, define muchas veces cómo actuará, y eso tiene consecuencias, porque hasta cuándo puede durar el show. ¿Dónde está? 23:7. Búsquelo allí, 23:7. Gracias. Un bolígrafo para arreglarlo. Lápiz. Gracias. Es tremendo. Ok. Yo sabía que era 7, el problema era el número. Miren lo que dice el 23:7. Vamos al 6 primeramente. Dice, no comas pan con el avaro, dice el texto. Dios. No codicies
Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tu suave palabra. Oye, eso está escrito en otro contexto, pero yo quiero que ustedes vean uno de los pensamientos que se deduce. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él? Eso también nos define a nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo? De la abundancia del corazón. La boca. Muchas veces de lo que pensamos y creemos, dice el texto también la Escritura, hablamos. Y nosotros los seres humanos solemos actuar conforme a lo que pensamos en un momento dado. Podemos engañar a la gente por un tiempo y hacer un buen teatro y mostrar una apariencia. Pero llega un momento, oye, que los vestidos y los disfraces se caen y se manifiesta lo que realmente son. Oye, y esa es la situación, nuestras actitudes, nuestras respuestas y nuestras reacciones a las circunstancias de la vida dependen de las percepciones que tenemos de nosotros mismos. Nosotros reaccionamos como lo que creemos que somos en nuestra conciencia y en nuestra subconsciencia. En otras palabras, nadie puede de manera continua actuar de una manera inconsistente a lo que él cree, a lo que es su convicción, a lo que es su manera de creer y hacer las cosas. Tú no puedes consistentemente actuar de esa manera. Llega un momento que se manifiesta la verdad. Si los cristianos en su interior dicen, es que yo no soy diferente a ti, tú y yo somos iguales, eso es una mentira. Porque Jesucristo vino para salvarte y hacerte diferente. Amén. Y no hay manera que tú te conformes al mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Por lo tanto, cuando un creyente ha sido salvado por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ha sido llamado a una vida distinta, que manifiesta un llamado y un propósito distinto y más alto, porque es ciudadano del reino de los cielos. Y eso es lo que debe caracterizar a esta persona. Por lo tanto, cuando tú te encuentras con una persona, tú puedes decirle, ¿sabes algo? Yo pasé por ahí, yo estuve allí, te puedes identificar con él. Yo sé lo que es pasar por eso, pero ahora en Cristo Jesús. Hermano, yo vivía, pero hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y el carro que robaba ya no lo robo más. Y la droga que me daba ya no la uso más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Versión editada. ¿Ok? Sí, amado. Oye, porque Jesucristo vino para hacer la diferencia en tu vida. Él vino para darte poder. Las escudas salen sobrando cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, porque este fue el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, y Dios lo ha puesto en ti para que te guíe y te enseñe y te dirija y te capacite. Su poder reposa en ti por el Espíritu Santo que te ha dado. Espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Hermano, ¿y cómo puedo usarlo? Permanece en él. ¿Cómo hago esto? Tienes que permanecer en él. Haz lo que él te dice. Si tú no estás dispuesto a obedecerlo en lo sencillo, ¿por qué él te tiene que revelar las formas? La decisión tiene que ser tomada antes. Cuando tú vas a la guerra, tú no te preparas en medio de la guerra, te preparas antes de la guerra. Hay que tomar una determinación y poner el rostro como un pedernal y caminar sabiendo en que has creído y que es poderoso para guardar tu depósito para el día. Hay que caminar en fe. Esta es la fe, como dice Tito, de las elegidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que según la piedad y la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Dios nos enseña a caminar en fe y para fe, porque justo desde el principio hasta hoy, por fe, vivirá. Oye, amado hermano, así que nuestra actitud y nuestras respuestas y reacciones importan y deben mostrar lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Yo pasé por ahí. Acuérdense, tenga misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero te puedo presentar a un hombre de poder, un hombre de virtud, su nombre es Jesús. Él me ayuda a cambiar, me ayuda a vencer, un hombre de poder. ¿Se acuerdan de ese coro?
fuerte más que el viento, su gloria más que el mar. Su amor nunca se acaba. En Él puedo yo confiar. Podemos confiar en el Señor. Podemos creer en Dios. Lo que me lleva al punto 4, una identidad errónea. ¿Qué pasa cuando poseemos una identidad errónea? Esto tiene que ver mucho con el perdón. Mira, si alguien te pregunta en un momento dado para que lo ayudes a trabajar con un problema de una espina en el corazón, una amargura, una raíz de amargura que llega hasta el otro lado del mundo, ¿qué es lo primero que deberíamos sugerirle? Primero, que la persona defina qué es lo que le molesta. Si tú quieres perdonar a alguien, primero tienes que saber por qué lo quieres perdonar. Algo fue lo que causó esa herida. Hay que identificar al muerto. Porque si es un John Doe y tú no sabes el muerto, vas a estar por la vida sin saber por qué estás molesto y vivir amargado. Cuando la identidad en Cristo vino para liberarte. Mire, yo le sugiero a la persona, primero, contéstate, ¿cómo te hace sentir esa ofensa? ¿Cómo te hizo sentir? La persona comienza a rememorar los sentimientos, porque nosotros tenemos una memoria potente con esto de los sentimientos, se graba más fuerte. Tanto es así que nos olvidamos de las 1000 cosas buenas que nos hicieron y nos recordamos de aquella sola mala. Por como nos hicieron sentir, porque causó un trauma emocional en nuestras vidas. Mucha gente se siente, ¿qué me hizo sentir tan sucio? Otros dicen, no sé, lo que me hizo sentir que no tengo valor, que no valgo nada, que no sirvo para nada. Me siento tan inadecuado, tan inútil, me siento rechazado. Esa persona con su actitud me hizo sentir rechazada. ¿Cuántos han estado en ese barco? Tú y yo podemos estar en ese barco. Nos sentimos de una manera. ¿Y qué es lo que se hace? Cuando comenzamos a mencionar estas cosas, lo que hacemos es que bajamos al nivel de nuestra vida. Y comenzamos a llamar, como diría el cantante o rapero Alex Zurdo, comenzamos a llamar las cosas como son. Así son las cosas. Esa información que descubrimos cuando hacemos esto fue creída por nosotros. Porque si no hubiese sido creída, no nos hubiese herido. Fue imprimida en nuestro recuerdo, en nuestro programa. Y nuestras reacciones, emociones y la manifestación de lo que somos muchas veces se transmite en lo que pensamos de nosotros mismos. Si te hirió es porque algo de lo que se te dijo, tú crees que es cierto en tu interior, tal vez hasta en tu subconsciente. O tal vez te trajo a colación un recuerdo de tu niñez, donde te dijeron unas palabras y también te hicieron sentir como inadecuado, y eso despertó nuevamente aquella herida, se abrió completa de arriba abajo. Y comenzaste a suturar, y comenzaste a desquitarte con otro. Uniste todas las heridas, porque los seres humanos somos así de complicados. Dios tenga misericordia de nosotros. Esa información fue creída y programada en la computadora de la mente. Llegó a ser parte de la manera en que vemos la vida, de nuestra percepción. Y muchas veces se llega a ser parte de cómo interpretamos las cosas. O sea que nuestro trasfondo puede que tal vez nos defina. Tal vez donde nos criamos, lo que nos enseñaron, lo que recibimos, las experiencias, todas esas cosas se unen. Y nos enseñan a interpretar la vida muchas veces de manera errónea. Dios no quiere que tú sigas interpretando la vida basada en tus experiencias. Porque tus experiencias son falibles. Y no tienen todas las variables en el aire. Pero Dios conoce todas las cosas desde el fin. Y Él te da una nueva manera de ver la vida, unos nuevos lentes. Se llama identidad en Cristo. Tú eres mío, santo y amado. Te amé desde antes. Te llamé con lazos de amor. Tú eres mío y nadie te arrebatará de mí. Ni la tribulación, ni las luchas, ni la guerra, nada. Ni el cielo mismo, ni los ángeles, ni la potestad de nada te puede separar de lo que yo he hecho por ti, por mi amor. Te escogí, te llamé, te formé desde el vientre de tu madre, te cogí como leche. Mío eres tú, te puse nombre.
nación de reyes y sacerdotes, pueblo santo escogido para anunciar las virtudes, para serle un pueblo especial y diferente de entre todos los pueblos de la tierra. Un pueblo que constituye diferentes tribus, naciones y lenguas, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, que alaban a Dios y que dicen digno es el Cordero, porque Él con su sangre nos ha redimido para Dios de entre todas las tribus, las lenguas y las naciones. Dios te ha comprado por precio, te ha dado una nueva identidad. Esa identidad es Jesús, el Hijo de Dios. En Génesis los hombres comenzaron a llamarse en el nombre de Jehová. Tú ahora es llamado en el nombre de Jesucristo. Lo que tú eras y tu pasado ya no te define. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Tal vez tú piensas, es que tengo miedo porque mi pasado, mi familia, de donde vengo, las cosas que otras visto, y esas cosas están en tu mente porque tú crees que eres igual. Estás equivocado. Dios te ha dado un nuevo nombre y una nueva naturaleza. Él ha tomado tu corazón, quitado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne. Él ha puesto su palabra en tu corazón para que andes en sus caminos y de sus caminos. Si eres de Cristo, si has abrazado la fe del Hijo de Dios, si os habéis arrodillado ante la majestad de la Santísima y pedido a Dios perdón y salvación. Señor, sálvame. Él dice que el que cree en mí, yo le doy el derecho. Le doy el poder. Si has recibido la fe, que es un maravilloso don de Dios y también parte del fruto de Jesucristo, evidencia de que te ha amanecido en verdad y que la palabra de Dios actúa en ti como creyente. Bendito sea su nombre. Si Dios lo permite, acabamos el año que no. Si en tu sistema de creencias te ves a ti mismo como inadecuado y basas la definición de tu vida en lo que eras antes de ser Jesucristo. No, es que yo soy malo y pecador. No. Perdóname. Cuando eras malo y pecador, Cristo murió por ti. Amén. Y Cristo te pasó de muerte a vida. Y te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora eres hijo de luz. Andad como Él, irreprensible, santo y amado, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este es tu destino, porque has sido puesto en Cristo. Amén. Aleluya. Tenemos que saber cómo hablamos. Porque muchas veces la manera que creemos y lo que hablamos revela lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es el medidor de la mente? La lengua descubrirá nuestros orgullos, manifestará la arrogancia, el prejuicio, la obstinación. También manifestará si abunda la palabra de Cristo en nosotros. La lengua lo mostrará. El ser humano vive de acuerdo a lo que cree. Si tenemos una creencia equivocada respecto de nosotros mismos, esto afectará nuestra manera de vivir. Por eso en Romanos dice que debe renovarse nuestra mente para que cambie también nuestra manera de vivir. Por cómo renovamos nuestra mente, nos olvidamos que la palabra debe ser leída en meditación y oración. Nunca fue la intención del Espíritu al darnos su palabra que la leyéramos sin Él con nosotros, sino que Él esté con nosotros y un espíritu de humillación y de reconocimiento de la presencia de Dios en todo tiempo. Oremos la palabra. Comamos y bebamos la palabra, porque ella es vida para nosotros. Fue la que nos hizo nacer. La Biblia dice que nacimos por la palabra de verdad. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, produjo fe en nuestros corazones. Pero también se alimenta esa fe y ese vivir por la misma palabra que te hizo nacer. Es la misma palabra que te nutre. Por eso Jesús dijo, porque mi palabra es, o mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
cristianos creen en parte y en parte no creen. De allí el mandato que se nos da en la Escritura de renovar el entendimiento y de ser diligentes en no conformarnos al mundo, sino conformarnos a los patrones que recibimos de Dios nuestro Padre. Pues debido muchas veces a que desconocemos lo que Dios nos ha prometido y nos ha dado, muchas veces vivimos por debajo del llamado que se nos ha hecho. Así que el conocimiento importa. Mucha gente no vive en esos beneficios porque los desconoce. Si tú no sabes que el gobierno te ofrece una ayuda, no la buscas porque no lo sabes. Pero una vez sabes que la ayuda ofrece, dices, déjame ver. Y llamas, y buscas y lo recibes. La palabra de Dios tiene tantos beneficios para nosotros. Y nos enseña tantas cosas. Pero muchas veces no entendemos. ¿Qué hace el enemigo para que se perpetúe esta identidad errónea? Se ríe de nosotros cuando pecamos. Enfatiza o escribe con letra mayúscula nuestros pecados. Continuamente nos lo susurra si tú fueses cristiano. Y luego viene un maestro legalista, ¡pam!, y te martilla otra palabra. Y entonces tenemos al diablo y a uno llamado hermano hundiéndote al suelo. Oye, no es que no nos amonestemos por la palabra, porque la palabra nos manda a amonestar también. Pero debemos edificar. Si amonestamos por la palabra hacemos salir afuera el pecado, debe ser hecho con misericordia y con verdad, con el propósito de restaurar a la persona. Porque ahora esa persona está en Cristo y usted tiene que tener cuidado cómo usted trata la propiedad de Dios. Hay que tener temor de Dios. Amados hermanos, quiero dejar este mensaje aquí, si Dios lo permite. Y la semana que viene vamos a continuar con estas enseñanzas acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Medita en esta palabra. Y piensa, ¿qué declaras con tu vida, con tu boca, con tus pensamientos, con tu comportamiento? ¿Cuál es tu confesión con respecto a Dios? ¿Qué estás haciendo y diciendo con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces? ¿Manifiestas a Dios? ¿Declaras su grandeza y su poder? La Biblia dice que si somos cristianos somos libros abiertos, escritos por la mano de Dios. Y debemos mostrar lo que Dios es y manifiesta. Por eso Jesucristo también nos dijo que nosotros también éramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Muchas veces le hablamos a las personas y les decimos cosas, pero no caminamos conforme a la palabra. Y hacemos que otros blasfemen el nombre de Dios al cual decimos. Así que procuremos vivir como lo que somos, santos en toda nuestra manera de vivir. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, donde el Señor enrollará los cielos, y los elementos siendo fundidos se quedarán. Amados hermanos, por lo tanto les animo a que se motiven y se busquen los unos a los otros y se ayuden a la fe, al amor y a las buenas obras. Porque para esto fuiste llamado, hechura suya, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que anduviésemos. Amén. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea el honor. Amén. Para siempre el poder y la soberanía y el homenaje y toda la alabanza. Porque suyo es el imperio. Amén. Suya es la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pónganse de pie. Ora conmigo esta oración si quieres. Escúchala. Hazla parte de tu convicción.
de tu manera de vivir. Padre, Padre, renuncio renuncio a la mentira a la mentira de que tan solo soy de que tan solo soy un pecador un pecador salvado salvado por gracia. por gracia. Era un pecador, Un pecador, pero tu gracia pero tu gracia me ha salvado. me ha salvado. Estoy en esta posición, Estoy en esta no posición, por algo que hice, no por algo que sino por lo hice, que tú hiciste sino por lo que tú hiciste en la cruz del en Calvario. la cruz del Calvario. Tú compraste Tú mi compraste libertad mi libertad y redimiste. y redimiste. Tuyo soy, Señor. Recibo por la fe Recibo por la y me fe apropio y me de apropio lo que tú dices en tu palabra. en tu palabra. Es mi identidad. Es mi identidad. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Me muevo en Él. Me muevo en Él. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Te pido Te pido que me llenes que me llenes a diario de ese poder, de ese espíritu, de ese y espíritu, me capacites para vivir conforme al llamado que me hiciste, a la nueva identidad que me diste, un hijo de Dios, un Hijo de Dios, santo y amado. Gracias, Gracias, porque tú eres soberano y has y has hecho en mí tus grandes obras. tus grandes obras. Lo recibo por fe. Lo recibo por fe. Creo, Señor, Creo, Señor, que es la verdad de Dios. que es la verdad de Dios En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Oh, recibe nuestro espíritu. Créelo, muévete en esa fe. Te sientes desechado, te sientes quebrantado. Esa no es la verdad. Ese es el susurro del enemigo. Él te llama a vivir una vida diferente. Comienza a vivir en lo que has recibido de Dios. Quédate en tu casa, medita la palabra. ¿Qué es para ti? Ora. Señor, gracias por lo que has hecho conmigo. Me has salvado. Soy tuyo. No me dejarás ni me desampararás. Bendito seas tú de eternidad. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo. Mientras yo canto este corito que dice: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y la cosa que me hacía ya para acá. Y la